Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Estamos continuando con esta serie de mensajes titulada Vida Abundante en Cristo, tercera parte. Recordemos que este año hemos recibido de parte del Señor una palabra profética de que es un año de dar buenos frutos, ¿no? Y que hemos también hecho énfasis en que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y esto es maravilloso, porque si llegamos a entenderlo profundamente, disfrutaremos la vida como nunca antes lo habíamos imaginado. Pero hoy día quiero decirles que si no sabemos administrar correctamente todas estas bendiciones, lo más probable es que se diluirán rápidamente. Por eso el título de hoy es Aprendamos a usar el don de administrar. Escuche lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 20, según la versión traducción actual. El buen administrador prospera. Escuche bien. Dios bendice a quienes en él confían. El apóstol Pablo nos enseña que los dones, los regalos dados por el Padre Celestial, hermanos, vienen de lo alto. Tal como está escrito en Romanos 12, del 6 al 8, según la Biblia ya parafraseada. Dios nos ha concedido a cada persona el don de realizar, dice, bien cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo, de acuerdo a la proporción de la fe que tú posees. Si posees el don de servir a los demás, también hazlo bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si eres predicador, procura que tu sermón sea poderoso y útil. Si Dios te ha dado dinero, ayuda generosamente a los demás. Ahora, escuche bien esta parte. Si Dios te ha concedido habilidades administrativas y te ha hecho responsable del trabajo de otros, cumple con seriedad tu deber. Y quienes consuelan a los afligidos, háganlo con alegría cristiana. Bien, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14, 12, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, hermanos, que los dones están disponibles para todo aquel que lo anhela, que lo desea profundamente. De hecho, el apóstol Pedro nos exhorta a ser buenos administradores. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, según el don, el regalo que viene de lo alto, ministrelo a otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De hecho, ya el apóstol Pedro nos habla de que todos somos administradores. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es qué es administrar. Administrar es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos disponibles. ¿Cómo cuáles? El tiempo, el dinero, el personal, la tecnología, etcétera, para realizar objetivos específicos de una manera eficiente y efectiva. Y esto se lleva a cabo a nivel de gobiernos, de empresas, de organizaciones sin fines de lucro, incluso en nuestra propia vida personal y familiar. Entonces, para entender todo esto de la administración, como creyentes, ya en el ámbito espiritual debemos saber primeramente que Dios es el dueño de todo. El Salmo 24, en 1 al 2 dice, la tierra, este mundo en el cual vivimos, es del Señor, y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Entonces vamos a aprender esto, que nada es de los seres humanos, nada les pertenece. Pues desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos iremos de este mundo. Debemos comprender que todo lo que tenemos Dios nos ha dado para que lo administremos por un tiempo que ni siquiera nosotros manejamos, sino que es determinado por Él. Por eso dice que nuestra vida, nuestro tiempo está en las manos del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 1, según la versión viviente, dice, había cierto hombre rico, ¿no?, que tenía un administrador. Es una tipología de Dios y que el hombre es su administrador, que manejaba sus negocios. Es decir, hermanos, que nuestro Padre Celestial nos ha proporcionado recursos y espera que los administremos con sabiduría. De hecho, la Biblia nos revela que todos los creyentes en el Señor Jesucristo, somos administradores de los misterios y dones de Dios. Tal como está escrito en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, que dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Entonces, hermanos, tenemos que comprender que todo en el ámbito natural como en el espiritual tiene que ver con una buena administración, una buena gestión. Cuando administramos bien las cosas, todo nos va bien. Cuando hay malas administraciones, cuando hay corrupción o cuando se hacen mal las cosas, todo sale mal. Si no aprendemos a ser buenos administradores, nos exponemos al estancamiento y retroceso. La palabra administrar en griego es oikonomos, que proviene de dos raíces: oikos, que significa casa, y nomos, distribuir, administrar, ley, mandato, costumbre. Somos llamados a administrar la casa de Dios y asimismo también a administrar nuestras propias casas personales. La principal virtud que debe tener todo administrador, hermanos, es que sea hallado como una persona fiel. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, la principal característica de un administrador es que sea hallado fiel. En Lucas 16, versículo 10, según la versión viviente, dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes también. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y hermanos, esto es muy importante. Hoy en día mucha gente ocupa cargos grandes en los gobiernos, pero no son fieles. La palabra fiel en griego es pistos, que significa digno de confianza, confiable, seguro, verdadero, fidedigno. Una persona digna de confianza tiene ciertas características que le hacen confiable para las demás personas. Estas cualidades se reflejan tanto en sus palabras como en sus acciones. Veamos estas características. Una es honestidad, es decir, no ande en mentiras. Cumple lo que promete, ¿no? Quiere decir que honra su palabra. Es consistente, no cambia. Quiere decir que su sí es sí y su no es no. Es confidencial, no comparte información personal sin tener permiso. Es misericordioso o misericordiosa porque entiende, comprende los problemas ajenos. Es transparente, no tiene una doble vida. Es clara y abierta en sus intenciones. No manipula, es decir, no busca aprovecharse de la gente. Es responsable, asume las consecuencias de sus acciones y no culpa a otros por sus propios errores. Una persona digna de confianza no es perfecta, pero se esfuerza por actuar de manera que inspire seguridad y credibilidad. Tenga esto siempre presente. Todo don y toda bendición proviene de Dios. Entonces, este año vamos a tener fruto y vamos a ser bendecidos con toda bendición que proviene de lugares celestiales, proviene de Dios. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende ¿dónde? De lo alto, del Padre de las luces, Dios, en el cual no hay mudanza ni variación alguna. Hermano, lo importante que debemos saber es administrar lo que recibimos y no quedarnos cruzados de brazos. Es decir, cada vez que Dios nos da algo es porque algo tenemos que hacer. En Proverbios 21, versículo 5 dice: los pensamientos del diligente. ¿Qué cosa es una persona diligente? Una persona emprendedora, una persona trabajadora, una persona hacendosa. Dice: ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Sí, hermanos, debemos ser sabios al administrar nuestros recursos. Recordemos que fuimos creados para fructificar y multiplicar, tal como empezó todo, hermanos, en Génesis 1:28, cuando hizo al ser humano, al hombre y a la mujer, y dijo: los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios desde un principio habló de fructificar. ¿Por qué? Porque la bendición trae consigo frutos. Ahora, reciba esto de parte del Señor. Es la voluntad de Dios que todo lo que recibamos de Él produzca frutos. No cualquier fruto, buenos frutos. Bien, Jesús reveló en la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? De uno le dio 5, a otro 2 y otro 1. Bueno, hermanos, esa parábola nos sirvió para aprender que Dios premia al que más frutos da y castiga al que no produce ningún fruto. Por eso en Mateo 25, versículo 29, según la versión viviente, dice: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen.
Hermanos, Dios bendice con abundancia a los que saben administrar. Amén. Una vez más, Dios bendice con abundancia a los que saben administrar. Tenga esto presente. A lo largo de la Biblia vemos que Dios llamó a personas ocupadas, no ociosas. Y lo que dijo el apóstol Pablo, dijo en 2 Tesalonicenses 3:10, pues también cuando estamos con vosotros, os ordenaos, esto había un mandato de ellos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tremendo, hermano. Y ejemplos tenemos. Eliseo estaba arando la tierra con una yunta, es decir, 2 bueyes, delante de él, cuando el profeta Elías lo llamó para el servicio de Dios. También Pedro, Juan y los otros discípulos estaban pescando, eran pescadores, y ahí fue cuando Dios los llamó, cuando estaban en su trabajo. Quiere decir, hermanos, que Dios llama a gente ocupada para que le sirvan bien en el reino de Dios. Si queremos ser bendecidos por Dios y cosechar buenos frutos este año, tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar con excelencia y ser buenos administradores. La Biblia nos da un ejemplo de una buena administración a través de la vida de José. ¿Se acuerdan? José, el soñador. Recordemos que se salvó de milagro por sus medios hermanos cuando quisieron matarlo, ¿no? Y fue vendido como esclavo a unos mercaderes madianitas. Estos a la vez lo vendieron a un oficial de egipcio llamado Potifar. Y este lo puso como mayordomo de su casa. La Biblia dice que la gracia de Dios estaba con él. Y comenzó a hacer un excelente trabajo, tanto así que Potifar lo puso al frente de toda su casa, en toda la administración. Sabemos después lo que pasó con la mujer de Potifar y que injustamente fue llevado a la cárcel ante la acusación de esta mujer. Mas dice la Biblia que la gracia de Dios estaba con él. Y miren cómo ese don de administrar te sigue por donde vayas. En la cárcel también comenzó a administrar. En Génesis 39, del 22 al 23 dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Quién lo hacía? José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová, Dios estaba con José, y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Quiere decir, hermano, ya el jefe no tenía nada que hacer porque José era un excelente administrador y él se encargaba de todo. Ahora, José permaneció en la cárcel 2 años hasta que fue llevado a la presencia del faraón para interpretar su sueño. Cosa que hizo, y no solamente eso, sino que dio solución a lo que se venía y la interpretación de ese sueño. Y veamos lo que sucedió en Génesis 41, del 38 al 40. Una vez que le interpretó el sueño y le aconsejó lo que tenía que hacer, el faraón dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre tan entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Quiere decir que el faraón, ¿no?, que era la suprema autoridad en Egipto, le dice a José, después de mí sigues tú gobernarás todo Egipto. Vas a administrar mi pueblo. Y eso es el don de administrar. El don de administrar te pone, hermanos, a la cabeza. Te pone por encima de todos. Ahora, José hizo prosperar a Egipto y superó los 7 años de hambruna. Pero no solamente eso, sino que preservó la vida del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué usó? Él tenía el don de administrar. Hoy quiero darte consejos prácticos que te ayudarán a ser un buen administrador, una buena administradora. Primero, todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres. Eso significa, hazlo bien, hazlo con excelencia, no fijándote en lo que digan o lo que piensen los demás. Lo siguiente es, establece prioridades. Y las prioridades, dice, primero es Dios. Amén. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Primero es Dios, segundo es tu familia. Y después ya viene todo el resto. Lo siguiente es darle prioridad a lo importante y no a lo más urgente. Establece, tal vez que a veces respondes a lo urgente, pero no a lo importante y lo vas postergando. No, primero es lo importante y después lo más urgente. Lo siguiente, sea obediente a la palabra de Dios. Recordemos que separados de Él, nada podemos hacer. Aprenda también a ser guiado por el Espíritu Santo.
A veces no entendemos cosas. ¿Por qué se cierra una puerta? ¿Por qué se pierde un trabajo? ¿O por qué aquello? ¿Por qué otro? Hermanos, la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. En el ámbito financiero, haga un presupuesto con sus gastos fijos. Es decir, como en todo hogar, sea el alquiler, sea el pago de una hipoteca, la luz, el agua, los arbitrios, el pago de los celulares, el internet, la comida, la educación, la vestimenta, la salud, en ese orden. Y no gaste en cosas vanas, hermanos, o en cosas que no le van a ayudar o van a hacer que no pueda pagar lo más importante. Otra cosa que también es, hermanos, básico, es que usted debe aprender a comprar. Aproveche las ofertas, los descuentos y no sea un comprador compulsivo. No se deje llevar por la publicidad. Ahora, nunca gaste más de lo que gana, porque eso se meterá en deudas. Y meterse en deudas por vanidades es cosa terrible. Ahora, no se enfíe de negocios que promueven ganancias rápidas. Esos negocios no existen. Son engaños, son fraudes. Cuide sus cosas para que todo le dure más tiempo y así no tenga que gastar nuevamente. Ahora, no se desespere si no puede comprar algo que anhela, porque todo, según la palabra de Dios, todo llega a su tiempo. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Si usted se apresura a todo, hermano, dice que no serán bendecidos. Siempre he dicho esto, piano va lontano. Paso a paso vamos teniendo todas las cosas. Siempre tenga presente lo siguiente: para ser un buen administrador, una buena administradora, escuche lo que dice el Salmo 127, capítulo 1, versículo 2. Si Jehová no edificare la casa, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, escuche bien esto, por demás es que usted se levante de madrugada y vayáis tarde a reposar. Es decir, que usted se rompa los lomos. Por demás está, dice, y que comáis pan de dolores, con mucho sufrimiento y dolor, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios le da a sus amados el reposo necesario para que lo hagan con excelencia. Hermanos, pidamos a Dios en oración, en la gracia de Dios, que nos dé el don de administrar y así podamos disfrutar este año de todas las ricas bendiciones que tiene el Señor para todos aquellos que confían en Él. Yo te invito a hacer una oración en este momento porque, hermanos, todos queremos ser bendecidos, todos queremos lograr esos sueños y metas. José tenía un sueño y, hermanos, él quería llegar a ser grande algún día, pero tuvo que pasar por todo el proceso, hermanos, de la tribulación para cuando ya esté maduro, recién entonces él pueda disfrutar tal como Dios quería en su plan. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos delante de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, somos cartas abiertas delante de ti. Te pedimos perdón por cualquier pecado, todo pecado que hemos cometido, por toda rebelión, por toda incredulidad, Señor, por toda dejadez. Mas hoy he oído tu palabra y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos concedas el don de administrar. Señor, que cada recurso que llega a nuestras manos sepamos administrarlo conforme a tu voluntad. Creemos que Jesús vino a este mundo y que trajo la verdad, y por esa verdad fue a la cruz, y en la cruz derramó su sangre, mas al tercer día Él resucitó de los muertos y vive para siempre. Por su sangre nuestros pecados han sido borrados, y ahora, Señor, al confesar a Jesucristo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador, Padre, ahora ando en novedad de vida. Padre, ayúdame a caminar esta carrera de la vida en victoria y que pueda llegar a decir, Señor, he guardado la fe, supe administrar todo lo que me diste. Esto me diste y aquí está, oh Dios, multiplicado. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Quiero terminar con este pasaje que está en Proverbios, capítulo 10, versículo 4, que dice: la mano negligente. ¿Qué es una mano negligente? Una mano flojo, una persona floja, una persona ociosa. Dice, la mano negligente empobrece. Aquella persona que no hace nada empobrece. Mas la mano de los diligentes, ¿sí? La mano de las personas que trabajan, que emprenden cosas, enriquece. Es muy simple. El que trabaja va a prosperar, el que no lo hace no va a prosperar. Y si llega recursos, hermanos, hay que ser sabios para saberlo administrar y que esas cosas que llegan a nuestras manos se multipliquen para la gloria de Dios.
Una vez más les pido que, hermanos, comparte este mensaje con las personas y familias que no conocen al Señor, que comente, que ponga likes en nuestra plataforma de YouTube, de Facebook, y siga apoyando económicamente a nuestro ministerio para seguir llevando las buenas nuevas de Jesús. Dios los bendiga ricamente. Bendecidos.